Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición del estudio de Mishneh Mashiach. Amén. Mishneh Mashiach, como ya sabemos nosotros, así le decimos a lo que la gente llama Nuevo Testamento. Pero la aplicación del Nuevo Testamento no es real, no es correcta. Por eso es que nosotros decimos Mishneh Mashiach. Mishneh quiere decir estudio, enseñanza de nuestro Mesías, Yahshua. Por eso decimos Mishneh Mashiach. Realmente solo tenemos 27 cartas en Mishneh Mashiach, o sea, lo que es mal llamado Nuevo Testamento. Pero realmente, dice, según Josh Maxwell, se escribieron más de 13,000 escritos. Pero cuando hicieron el canon de Mishneh Mashiach, o sea, el mal llamado Nuevo Testamento, solo colocaron 27 cartas. Imagínense usted, si tuviéramos acceso a todos esos escritos de los Sheliach, de los apóstoles del Mesías, cuánta sabiduría no tendríamos con relación a nuestra Torah. Pero Hashem sabe lo que Él nos pudo haber dado en 27 cartas, y en base a eso, pues, con el estudio de Torah que tenemos, con el estudio de Tanaj que tenemos, de los profetas, nosotros podemos comprender qué fue lo que nuestro Rebbe quiso decir. Por eso nosotros decimos Mishneh Mashiach, porque cuando le colocaron Nuevo Testamento, le colocaron a nuestra Tanaj, le colocaron Antiguo Testamento, o sea, como que dice antiguo, ya pronto a fenecer, porque se amparan a un texto de hebreo que dice que lo que ya tiende a envejecer, tiende a desaparecer, y eso es una gran aberración interpretativa. Entonces dijeron Nuevo Testamento, porque ahora estamos bajo la gracia del Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero nosotros sabemos que no es así. Pero si los que escuchan este video en Facebook o algo así tienen alguna duda, me pueden escribir, y con la ayuda del Eterno e inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responderles y explicarles por qué no es Nuevo Testamento. Algunos le dicen Brit Hadash, pero igual, eso es lo que lo dicen en hebreo. Brit es pacto, Hadash el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es lo mismo. Otros dicen Brit Hadashah, o sea, la misma cosa. Brit, pacto, Hadashah, alianza. Entonces, no, es lo mismo, solo que en hebreo. Entonces, por eso nosotros decimos Mishneh Mashiach, enseñanza del Mesías. Baruch Hashem. Bien. Vamos a empezar entonces a estudiar en el libro de Matatyahu, Leví ben Alfeo, como lo llama Lucas o Mateo, capítulo 9, verso 14 en adelante. Leamos. Entonces dice que se le acercaron los discípulos de Juan. Juan es Yohanan. Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Yahshua les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Pero vendrán días, dice, cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y las odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Bueno, estos últimos textos, lógicamente, nuestro rabino Yahshua está hablando de un drash, o sea, hablando figurativamente. Regularmente es una forma de hablar de los rabinos, siempre poner ilustraciones en sus enseñanzas, y es una característica peculiar de los rabinos judíos. Yahshua era un rabino judío, entonces también él tenía la misma metodología de enseñanza. Entonces empecemos a desarrollar el tema, a ver qué aprendemos el día de hoy. Bien. Dice que se le acercaron los discípulos de Yohanan, o sea, de Juan. Lógicamente, nosotros podemos orientarnos que estos discípulos son
los discípulos del mal llamado Juan el Bautista. O sea, Yohanan HaMikveh sería lo correcto. Yohanan, el que hace tevilá en una mikveh. Entonces, lógicamente, los discípulos de Yohanan se le acercan y le dicen, nosotros y algunos fariseos ayunan, porque eso es lo que estábamos leyendo. Cuando dice, nosotros, dice, y los fariseos ayunamos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pero estamos hablando que serán los discípulos de Yohanan HaMikveh. Es decir, Yohanan, el que hacía tevilá al pueblo. Tevilá quiere decir purificación. Entonces le hacía purificaciones al pueblo bajo su autoridad, bajo su semijá, porque él era considerado un nabí, o sea, un profeta. ¿Qué es la tefilá? La tevilá es el mal llamado bautizo. Bautizo. Porque según el diccionario de Strong, el número 907, ahí lo pueden revisar, viene del griego baptizos, que quiere decir, hablando de conceptos ceremoniales, pero hablando sin conceptos ceremoniales en su sentido más sencillo, bautizo quiere decir lavar, mire, lavar. Otros lo traducen como sumergir en algo o en agua, pero también su orientación o su significado es lavar, a diferencia de la tevilá. ¿Cuál es la diferencia entonces de la tevilá y el bautizo? La diferencia es que tevilá significa purificar. ¿Cómo se purifica? En agua, pero tevilá es purificar. Sin embargo, lo que el texto nos enseña aquí es lo que es el ayuno, no tanto lo que es la tevilá, sino lo que es el ayuno. Ahora bien, ¿qué es el ayuno? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayudamos y por qué tus discípulos no ayunan? Pero tenemos que comprender qué es el ayuno. Tenemos que aprender qué es el ayuno. Muchos ayunan y no saben qué es el ayuno. Ayuno es la abstención total de alimentos. Eso es ayuno. Yo no voy a ayunar. Quiere decir, yo no voy a comer por 24 horas, como en el ayuno de Yom Kippur, o sea, el día de expiación. Nosotros empezamos a ayunar a las 6 de la tarde del día y terminamos a las 6 de la tarde del siguiente día, o sea, 24 horas sin probar alimentos ni agua. Bien, eso es el ayuno de Yom Kippur, o sea, el día de expiación. Pero tenemos que hacernos algunas preguntas con relación a las personas religiosas que ayunan, porque sabemos que hay muchas religiones occidentales que usan la Biblia como un manual de religión. No lo usan como nosotros, que es un manual de instrucción para formar nuestra alma. Es una forma de vida. No, ellos lo usan como una forma doctrinal religiosa. Esa es la gran diferencia entre el concepto religioso y el concepto hebreo, concepto judío, concepto israelita. Muy bien, entonces, el ayuno, podríamos hacernos varias preguntas. ¿El ayuno podrá salvarme? ¿Será que el ayuno me puede salvar? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Podrá el ayuno purificarme? La respuesta es también no. ¿Podrá purificarme el ayuno? La respuesta es no. ¿Podrá el ayuno hacerme santo? O sea, santo. La respuesta es no. ¿Podrá el ayuno elevarme espiritualmente? La respuesta es no. Y entonces, ¿para qué ayunar entonces, verdad? Bueno, después voy a empezar a la respuesta. Sí, ok. Después voy a terminar diciendo qué es el ayuno. Respuestas. El ayuno no me puede salvar. El ayuno no me salva. Porque la salvación es dejar mi vana manera de vivir. La salvación es estar
alejado de los delitos y pecados, como dice Efesios, ¿sí? Estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿de qué es la salvación? Salvación es que ahora yo he aprendido a vivir de una manera que sí sirve, porque salvación es dejar mi vana manera de vivir. Vano quiere decir que no sirve. Vivíamos de una manera que no servía. ¿Por qué? Porque vivíamos en delitos y pecados. El pecado es la transgresión a la ley, según Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, las enseñanzas de nuestro Rebbe Yahshua me llevan a entender que no debo pecar. Esas son las enseñanzas. Y ahí es donde yo encuentro mi salvación. ¿Por qué? Porque cuando yo sigo las enseñanzas de mi Mesías, Yahshua, yo llego a entender que no debo de pecar. Y si el pecado es la transgresión a la ley, lógicamente quiere decir que no debo de violentar la ley. ¿Y qué es lo que está en la ley? Los mandamientos del Padre, los mandamientos del Eterno, los mandamientos de Hashem. Entonces, ¿qué es salvación? Es aprender a vivir en los mandamientos de Hashem. Por eso es que el ayuno no me puede ser salvo. Lo que me va a hacer salvo, ¿de qué? De mi vana manera de vivir. Lo que me va a hacer salvo a mí de no vivir pecando es la Torá, es aprender los mandamientos y vivir en los mandamientos, que eso fue lo que vino a enseñar nuestro Mesías. Esto es realmente la salvación. Y lógicamente, si guardo los mandamientos del Creador y los cumplo, de hecho, yo voy a esperar una mejor vida en los cielos también. Es decir, en el Olam Jabá. Es mentira, es falacia cuando dicen que solo por creer en Yahshua yo soy salvo. Eso no es cierto. Creer en Yahshua, creer en Él es creer en lo que Él vino a enseñar. Eso es creer en Él. No solo creer en Él como figura, no solamente creer en Él como un nombre. No. Lógicamente hay un texto que dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y otros dicen, Jesús. Otros dicen, bueno, no quiero, bueno, Jesús. Pero realmente el nombre de él es Yahshua, porque era judío. Él era judío, no podía tener ni nombre en latino ni nombre griego, tenía que tener nombre judío. Por eso su nombre judío es Yahshua. Y cuando dice Mishne Mashiach que no hay otro nombre debajo de los cielos en quien podamos ser salvos, quiere decir que solo Yahshua salva. Y ese no, tampoco otro nombre salva, solo Yahshua. Eso está escrito y no lo podemos quitar. Ahora bien, pero el nombre salva, Yahshua salva. ¿Cómo me salva Yahshua a mí? A través de sus enseñanzas. ¿Y cuáles fueron sus enseñanzas? Que yo guarde los mandamientos. Baruch Hashem. Ok, si debo de creer entonces en Él, ¿qué es lo que se traduce creer en Él? Que Él vino a enseñar y lo que enseñó es obediencia al Padre, que es guardar los mandamientos que están contenidos en la ley de Moshe. Tan fácil entenderlo. Espero en el Eterno que la luz de Hashem llegue a ustedes, a su mente, a su corazón, para comprender la palabra como realmente debe de comprenderse. Ahora bien, entonces el ayuno no me puede salvar. ¿Sí? No me salva el ayuno. Ahora, ¿podrá el ayuno purificarme? La respuesta es no. No me puede purificar el ayuno. ¿Por qué? Porque la única manera de purificarme está en la obediencia a los mandamientos. Y entonces, ¿para qué ayunar? Se preguntará alguien. Más adelante lo voy a enseñar. Sí, más adelante voy a enseñar por qué ayunar. Pero el ayuno no me va a purificar, ¿sí? Y después le voy a decir qué es lo que hace el ayuno en mí. Pero purificarme, no. Yo me purifico cuando guardo los mandamientos. Entonces, el guardar los mandamientos es lo que me limpia.
de todo pecado, porque yo soy obediente a Hashem, ¿sí? Ahora, ¿podrá el ayuno hacerme más santo? Tampoco. No, no puede hacerme más santo. ¿Por qué? Porque la manera en que guardo mi santidad es en obedecer las leyes del Eterno. Esa es la manera que voy a ser santo. Como está escrito en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico 11:45 está escrito, sean santos porque yo soy santo. Así dice. ¿El ayuno me podrá hacer santo? No. Pero sí dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Alguien podría objetar, alguien podría contradecir y decir, el Señor vino a quitar la ley de Moisés, porque esa es una enseñanza que viene casi de más de 1800 años, pero no fue la enseñanza de los discípulos de Yahshua. Por eso está escrito, pregunten por las sendas antiguas y van a encontrar el verdadero camino a la luz, al camino a Hashem. Entonces, enseñan que Yahshua, bueno, Yahshua no, Jesús o el otro nombre que le puedan llamar, vino a quitar la ley de Moisés. Esas enseñanzas son falacias. Esas enseñanzas son mentiras que vienen del lado de la oscuridad, vienen del lado de Satanás, vienen del lado de Hasatán. ¿Por qué? Porque enseñan rebelión contra el Padre, porque enseñan que los mandamientos ya no, que nos vino a liberar de la ley de Moisés, que era una carga. Eso es mentira. Y yo les puedo enseñar por qué. Escríbame y yo le respondo con la ayuda del Eterno e inspiración del Ruach HaKodesh. Muy bien. Entonces, Jabrín y Karen, en el libro de Levítico 11:45 está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Alguien? Entonces, vamos a explicar de esta manera. Si alguien dice que nuestro Rebbe Yahshua vino a quitar la ley de Moisés, ¿por qué el discípulo de Yahshua, Pedro o Kefas, lo recuerda y lo repite? Eso está en 1 Pedro 1:14. Bueno, está en 1 Pedro 1:16, pero el 1:14 está escrito y dice, los deseos que antes ustedes tenían en su ignorancia, mire cómo dice, los deseos que ustedes antes tenían en su ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Ignorar es no conocer algo. Eso es ignorar. Quiere decir que ignoraban. Ellos ignoraban las escrituras. Por eso los deseos, 1 Pedro 1:14. Porque ustedes, dice, antes, los deseos que antes tenían en su ignorancia. Es decir, que ignoraban las escrituras, ignoraban la Torá. Ah, no, me va a decir usted, no, es que se refiere al Nuevo Testamento. Mentira, eso no es cierto, porque el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, se empezó a compilar con las cartas de los Eliab de Mashiach, que fueron más de 13,000 escritos, según Josh Madwell, en el año 325 en el concilio de Nicea, y se terminó de compilar en el año 525 con la última carta que colocaron, que es la carta de revelaciones. De ahí para atrás no había Nuevo Testamento. Solo existían las cartas que Rashaul escribía a Galacia, escribía a Efesios, a Corintios, las cartas que escribieron los discípulos, nada más. Pero no, eran cartas de recomendaciones, eran cartas de exhortaciones de nuestra sagrada y bendita Torá. Entonces dice Kefas, Pedro dice, ustedes antes vivían, ¿sí? En su ignorancia. Ahora, quiere decir que ignoraban las escrituras. Ahora en 1 de Pedro 1:16 está escrito. Pongamos atención. 1 de Pedro 1:16 está escrito. Sean santos. No, pero él dice, como está escrito. Miren cómo dice Pedro. Como está escrito. ¿Y dónde estaba escrito? En nuestra sagrada y bendita Torá. ¿Y qué dice Pedro? Ustedes lo ignoraban. Pero como está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea, repite la Torá. No quita la Torá.
Está repitiendo la Torá. Entonces dice, cita, nuestra sagrada y bendita Torá de Levítico 11:45, cuando el Creador dijo, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿me podrá el ayuno a mí santificar? No. Y entonces, ¿qué hace el ayuno en mí? Si no me puede santificar, lo que me va a santificar es que yo guarde los mandamientos. Lo que me va a santificar, y lo voy a decir con respeto y amor a ustedes, es que yo deje de comer cerdo, que yo siga las leyes de la alimentación. Lo que me va a santificar es que yo siga todos los mandamientos que están en la ley de Moisés. Todo eso me va a santificar. Todo lo demás es mentira. A lo bueno le podemos llamar malo y a lo malo le podemos llamar bueno. Y cada quien saca su conclusión, qué es bueno y qué es malo. Porque lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, y lo que es malo para otro puede ser bueno para otro. Mire, menuda confusión. Pero con Hashem y nuestra Torá no hay confusión. Bien, ahora bien, ¿podrá el ayuno elevarme espiritualmente? La respuesta es no. ¿Podrá el ayuno elevarme espiritualmente? La respuesta es no. O sea, yo puedo decir, voy a ayunar porque quiero ser más espiritual. La respuesta es no. No te hace más espiritual el ayuno. Porque la manera de elevarme espiritualmente es a través de la obediencia a los mandamientos. Miren qué sencillo. Todo aterriza en el aeropuerto llamado mandamientos. Si entendemos lo que yo les estoy enseñando, todo se resume a la obediencia a los mandamientos que están en la ley de Moisés. Ley que los indoctos quiere decir una persona que no sabe, enseñan que está abolida, porque esta enseñanza, repito, es obra de las fuerzas de la oscuridad, es obra de Satanás, porque no existe la manera de elevarnos espiritualmente si por medio de la obediencia a los mandamientos que están contenidos en la ley de Moisés. ¿Podrá entonces el ayuno elevarme espiritualmente? La respuesta es no. Bien, aquí surge una pregunta más. Entonces, si el ayuno, decía, no me salva, si el ayuno no me purifica, si el ayuno no me hace santo, si el ayuno no me eleva espiritualmente, entonces, ¿para qué ayunar? ¿Es necesario ayunar? Claro que sí es necesario ayunar, pero esto lo voy a enseñar en el próximo martes, así que esta enseñanza continuará. Próximo martes le enseño qué realmente es el ayuno y para qué nos sirve en nuestra vida espiritual. Shalom Alejem, Javerín y Karim, espero haberme dado a entender. Shalom Alejem, Shalom Alejem. Pero si no comprende esta enseñanza, usted la puede volver a escuchar en Facebook. Escúchela cuantas veces sea necesario hasta que llegue el entendimiento a su vida. Si no, llámeme, escríbame, póngame ahí mensajitos de texto y yo con la ayuda del Eterno le voy a contestar. Si hay alguna pregunta, me la pueden escribir ahorita en mensaje de texto. Voy a dar un momentito para que me la escriban. Vamos a ver si tiene alguna duda alguien de lo que yo he enseñado. A ver, escríbame, los que ya están conectados. Sí, voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3 segundos. No hubieron dudas. Baruch Hashem por todo. Shalom Aleje, Shalom Aleje. Que el Eterno me lo siga bendiciendo y que el Eterno nos siga dando la sabiduría, la luz del cielo para no enseñar cosas que no debo de enseñar. Shalom Aleje.